Mucho gusto, Eduard. Dime, en tus propias palabras, ¿qué es el desarrollo sostenible? Bueno, el desarrollo sostenible es un concepto no muy antiguo, aproximadamente de 1980, 85, 87 se ha desarrollado. Y lo que quiere dar a entender es simple, que tenemos que asegurar que las siguientes generaciones puedan tener las mismas o mejores condiciones de vida como las que tenemos ahora. Ese es el conocimiento básico del desarrollo sostenible. Perfecto. Actualmente, por ejemplo, se ha dado énfasis a la conservación del agua debido al cambio climático, en vista de que es un problema ambiental que afecta a los recursos de agua dulce a nivel mundial, según la National Geographic y probablemente un montón de otros artículos científicos. ¿Qué características piensas que involucra un desarrollo sostenible? Bueno, enfocándolo al tema del agua, actualmente en el Perú se hay muchos esfuerzos por lograr desarrollar las industrias en general, minera, metalurgia, siderurgia, cualquier tipo de industria, y asegurar este recurso prevalezca para las siguientes generaciones. Entonces, en el Perú, la entidad que lidera estas actividades se llama la Autoridad Nacional del Agua, que es la ejecutora más representativa y que reporta directamente a la presidencia del Consejo de Ministros del país. Entonces, es ahí que se le da un empoderamiento a partir de la Ley de Recursos Hídricos del 2010, que permite al país asegurar el desarrollo de los proyectos. Anteriormente había iniciativas, pero no había financiamiento, no había un adecuado alineamiento, la gente no sabía qué hacer, había proyectos aislados. Todos esos proyectos aislados ha sido trabajo del Ministerio de la Autoridad Nacional del Agua reunirlos para poder enfocar a la solución. Entonces, actualmente en el sector minero, por ejemplo, hay una gran escasez de recursos hídricos. Hay proyectos muy grandes, que Yabeco, Tía María, Conca, que son proyectos multimillonarios que lamentablemente no se han desarrollado porque no ha habido una buena investigación en temas relacionados al agua. Muchos de estos proyectos no es porque existe escasez de recursos hídricos, sino es porque al no haber información respecto a estos recursos hídricos, la población se deja manipular, no conoce bien qué tiene y lamentablemente toma una decisión de paralizar un proyecto que realmente puede beneficiar a todo un departamento y al país, ¿no? Una última pregunta, por favor. Por ejemplo, las personas también suelen saber algunas medidas, ¿no? Por ejemplo, que contribuyen al medio ambiente. Una de ellas sería, por ejemplo, apagar las luces en el caso de que no las utilicemos, al igual que el caño del agua. Aparte de lo que se conoce, ¿te has enterado de algún proyecto que esté contribuyendo con el desarrollo sostenible? Sí, actualmente en mi caso, egresado de la UNI, hay muchos proyectos que he sacado y uno, por ejemplo, que ha concursado. Es un proyecto simple que tiene como objetivo medir parámetros en campo, pero que estos parámetros no sean evaluados por una persona que va, toma una muestra de agua al río y lleva a un laboratorio, sino que tenemos un sensor pequeñito, de muy bajo costo, que manda la información a una computadora y así evitamos un error importante, que es el error humano, ¿no? Y también tienen que saber que hay lugares muy inaccesibles en el Perú por su geografía, en los cuales es muy costoso estar yendo en cada toma. Entonces, si dejamos un equipo sólido que pueda asegurar la toma de muestra, podemos monitorear. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas el término desarrollo sostenible? Cuando escucho el término desarrollo sostenible pienso en un desarrollo inclusivo, pienso en un desarrollo capaz de generar mejores condiciones de vida para la gente, teniendo también conciencia del uso de los recursos naturales, teniendo conciencia de la necesidad de adaptarnos a una situación de cambio climático eminente. Te comento que Toronto, que es una ciudad de Canadá, se ha establecido como propósito disminuir el 80% de los gases de efecto invernadero para el año 2050.
En tu opinión, ¿cuáles crees que son las características que debería tener un desarrollo sostenible? Bueno, me parece que para empezar debería ser socialmente valioso, es decir, generar la inclusión de minorías, por ejemplo, generar mejores condiciones para el desarrollo igualitario del género, por ejemplo, ¿no? Entonces me parece muy importante repensar un poco la forma en la que estamos generando desarrollo y empezar a pensar un poco cómo vamos a valorarlo, ¿no? Hay muchos países, por ejemplo, que están comenzando a medir el tema de la felicidad, ¿no es cierto?, como nuevo indicador, que no solamente ve, digamos, el desarrollo económico, sino también ve qué es lo que ese desarrollo económico brinda. Entonces pasamos de pensar en resultados a pensar en impactos, que es un cambio muy importante. Por otro lado, me parece importante que sea ambientalmente sostenible. Eso tiene mucho que ver con la planificación que tenga el Estado sobre sus recursos naturales, cuál sea la regulación que tiene sobre su uso y también el acceso que permite a sus propios ciudadanos, ¿no? No tiene mucho sentido, digamos, que nosotros tengamos una explotación de recursos naturales sin prever el acceso a las personas en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, ¿no? O el uso para qué tipo de obras, etc. Entonces hay que tener también una previsión sobre el uso de los recursos naturales. En el colegio, por ejemplo, suelen inculcarnos el tema del reciclaje y su importancia que tiene para con el medio ambiente, incluso con el cuidado del agua. Aparte de lo común que conocen las personas y de lo que la misma ley peruana te pueda decir, ¿has tenido la oportunidad de leer o saber alguna propuesta creativa, una idea creativa que haya sido elaborada por una organización y que promueva el desarrollo sostenible? Sí. Algo que me parece muy interesante es en el sector de agricultura. En el sector de agricultura tienes lo que son los productos que están mucho más industrializados y los productos que, digamos, son mucho más primarios. En ese sentido, FAO, Naciones Unidas para la Alimentación, tiene este programa, que es un programa que se llama, que trabaja con el rural del Ministerio de Agricultura y que lo que tiene es trabaja con los maestros, con los agricultores mucho más experimentados y que conocen no solamente los indicadores que tienen que ver, digamos, con climáticos que nosotros conocemos y que son claramente medibles, sino que también usan aquellos indicadores naturales. La luna, por ejemplo, la posición de las estrellas, ¿no?, cuando la está, etc. Y eso les sirve a ellos para tener una cosecha mucho mejor. Pero no solamente, sino que también les permite ahorrar recursos y tener una cosecha mucho más sostenible porque no erosionan los suelos en exceso, no tienen tipos de cosechas por tiempos, tienen una planificación mucho mejor. Entonces justo este programa lo que hace es valorar el conocimiento local de estas personas y los convierte en maestros para que puedan propagar sus conocimientos a otras personas. Esto tiene dos objetivos, ¿no? Por un lado, insertar laboralmente a estas personas a través de la tecnificación de su conocimiento más local. Y lo otro es también generar conocimiento sobre los indicadores climáticos naturales, que son muy importantes, porque en realidad hoy en día el cambio climático es una realidad y va a seguir avanzando. No hay forma de retrocederlo, no hay forma de detenerlo. Entonces lo importante es saber adaptarnos. En tus propias palabras, ¿qué es el desarrollo sostenible? Hola, el desarrollo sostenible viene a ser el desarrollo de actividades económicas en que se usan recursos que no afecten el porvenir de las nuevas generaciones. Durante los últimos años existe una mayor conciencia en temas ambientales. Incluso hoy en día los miembros de la CIT, que es la Conferencia Internacional de Trabajo, sostienen que para generar una empresa o un empleo verde es necesario la eficiencia energética y la utilización eficaz de los recursos naturales. ¿Cuáles consideras que son las características de un desarrollo sostenible? Respecto del desarrollo sostenible, está enmarcado básicamente en los temas ambientales, sociales y económicos. Para que sea sostenible debe ser, por ejemplo, en el tema económico,
con respecto al tema social debe ser equitativo, ¿no? En el tema económico con el ambiental tiene que ser viable. Entonces básicamente estas características de estos tres componentes permiten que el desarrollo sea sostenible cuando conjugan y permiten un desarrollo armónico entre todas sus partes. Aparte de los tips y los consejos que brindan los medios de comunicación y las redes sociales, ¿de casualidad conoce acerca de alguna propuesta o idea que haya elaborado una empresa de tal manera de que ésta fomente el desarrollo sostenible? Por ejemplo, si vemos la actividad minera en el país, hay varias empresas que procuran que las inversiones sociales que se desarrollan para pasar más allá de un tema de entrega de dinero, sino de permitir que estas comunidades en el tiempo puedan desarrollarse, les dan, por ejemplo, apoyo en cuanto a tecnología, inseminación de su ganado, técnicas de cómo tener un mayor volumen por ejemplo, productos lácteos. Entonces, hay un tema de investigación tecnológica de la mano con las comunidades, de tal forma que ellos, una vez que la actividad minera, que puede durar 10 o 15 años, al retirarse, ellos ya tengan un conocimiento que les permita mantener un nivel de desarrollo pasada la actividad minera, ¿no? Bueno, ahora me gustaría decirles acerca de lo que yo pienso que es el desarrollo sostenible. Para mí involucra oportunidades de crecimiento en un nivel económico, social y ambiental, este último ligado a la conservación de los recursos naturales y a la protección del medio ambiente. Todo ello beneficiaría a las personas, no solamente a las personas y a las comunidades, sino también como futura psicóloga organizacional a las empresas mismas. Ahora, no obstante, también esto sería aprovechado por las futuras generaciones. Entonces, en conclusión, el desarrollo sostenible no solo se trata de pensar en el presente, sino también en el futuro. Bueno, ahora les voy a hablar, mejor dicho, les voy a decir 5 soluciones sostenibles que promueven el desarrollo sostenible que se están realizando en el Perú. La primera se trata o se lleva a cabo en la Reserva Comunal Amacaerí en Madre de Dios y se trata de lograr la conservación de nuestros bosques a través de la recolección sostenible de castaña. La segunda solución es llevada a cabo por Francisco Román. Su proyecto se llama Restauración y Restauración en áreas degradadas por la minería ilegal en Madre de Dios, por medio de la plantación de 42 hectáreas experimentales ecológicas en las zonas afectadas, de tal manera de que si bien según él, los bosques no van a ser lo mismo que antes, pues trata de salvarlos de alguna forma. Tercera solución es propuesta por 2 ingenieros de la Universidad Agraria La Molina, y ellos plantean o traen a la vida el gas de Cuyicea. Este magnífico proyecto se trata de aprovechar el excremento del cuy, que va a pasar por un biodigestor, y ese biodigestor lo va a transformar en biogás. Este biogás va a servir para el uso para cocinar y para iluminar las casas. La solución número 4 es por parte de la empresa Petramas y sus rellenos sanitarios. Básicamente ellos han inaugurado 2, uno en Guaycoloro y otro en el Callao, y lo que hace es utilizar la basura y convertirla en energía eléctrica. Por último, la quinta solución es, había dicho que las 5 soluciones eran provenientes del Perú, pero en este caso quise hacer una excepción y añadir una procedente de la India. La última solución es acerca de toallas higiénicas, pero esas toallas higiénicas no son cualquiera, son elaboradas a base de hojas de plátano.
y esto tiene como propósito reducir la cantidad de desechos inorgánicos en dicho país. Voy a dejar los links abajo para que investiguen más acerca de estas soluciones sostenibles, ya que son muy interesantes y yo la verdad he hablado brevemente acerca de cada uno de ellos, así que espero que averigüen y se informen, porque realmente creo que es necesario que todos podamos conocer algo sobre el desarrollo sostenible que no solamente se está llevando en nuestro país, sino a nivel mundial.